Hola amigos de Latinoamérica con Rusia. Aquí estamos otra vez. Les traía, bueno, lo primero que les quiero contar, estaba leyendo un poco a Simón Bolívar. Decía, América está destinada por la providencia a plagar América de miseria en nombre de la libertad. Qué frase más cierta, ¿no? Es lo que está aconteciendo ahora. Siempre ha sido así para nuestro continente. Plagar a nuestro continente, América, de miseria. Pero hay buenas noticias, hay buenas noticias. Quería contarles la primera buena noticia, que el gobierno de Rusia va a entregar una flota de unos autos espectaculares rusos, no Lada, esos antiguos de la Unión Soviética, no, nada de eso. El Lada con la última tecnología rusa para Cuba, para el turismo, para taxis. Están reparando con China toda la electricidad de la isla completa, poniéndola a nivel tecnológico que merece cualquier pueblo latinoamericano, cualquier pueblo del mundo. Sabemos que Cuba no se ha podido desarrollar justamente por todo este proceso de bloqueo que tienen en contra de ella hace más de 60 años. Según Biden, bueno, todavía hablaba con Fidel Castro, ¿no? Hoy es viernes, yo vengo muy colorida para ustedes, muy colorida. He aprendido a querer un poco justamente el color, los colores nuestros latinoamericanos. Yo antes solo vestía así con gris, otros colores. Ahora me gusta más la ropa más colorida. Justamente porque representa un poco lo que somos nosotros, ¿no? Los latinos. Esa alegría que tenemos los latinos por hacer las cosas. La gente en Latinoamérica, a pesar de todo lo que hemos pasado, la gente busca la felicidad, como sea. La gente es muy calurosa, es muy linda la gente latinoamericana. Son muy buenos recibiendo extranjeros. Más, algunos se pasaron, ¿no? Como la Malinche en México, ¿no? La maldición de Malinche. Que todavía arrastramos la maldición de Malinche, ¿no? Que recibió a los españoles, vendió su pueblo. Y todavía seguimos viviendo en algunos países la maldición de Malinche. Ella no solamente estuvo con un español, sino que vendió a todo su pueblo, después se casó con otro, tuvo hijos de otro, y así sucesivamente para ella vivir como una reina a costa de la vida de su pueblo que fue masacrado. Por eso la maldición de Malinche, que la llevamos, todavía la llevamos. Y quería hablarles un poco de Latinoamérica, lo que estaba aconteciendo. Hoy hubo un problema entre Paraguay y Brasil por Itaipú, donde se hace toda la energía para los dos países. Como Paraguay es pequeño, la gran parte se la vende a Brasil. Brasil hizo toda la mano de obra, ellos pusieron el agua, y ahora están acusando a Brasil de espionaje, ¿no? Pero no al gobierno de Lula, sino que al gobierno de Bolsonaro, que se hizo. Entonces van a esperar un año más para seguir los tratados que se renuevan cada ciertos años con ellos. El presidente estaba muy molesto, hablando de Brasil, que llama la atención que estaba hablando de Brasil de ahora, de Brasil de Lula.
Y la situación que aconteció del supuesto espionaje fue en el gobierno de Bolsonaro. Entonces, extraño, ¿no? Por no decirlo de menos, es un poco extraño. Entonces él se molestó ahora que Bolsonaro no gobierna y que ya Lula lleva 2 años gobernando. Entonces, es algo extraño. Y les quería hablar también un poco de lo que está aconteciendo con Estados Unidos y les tengo una súper buena noticia que es muy gracioso porque Estados Unidos dijo que con todos los aranceles que él impuso en el mundo, a la mayoría del mundo, iba a hacer que los productos llegaran a los norteamericanos mucho más baratos. Entonces a China le puso un 35%. China hoy día le devolvió al 34%. Dijo Trump, están asustados, reaccionaron mal, no deberían haber hecho eso. Pero yo estaba pensando, si Trump dice que va a costar menos si tú compras un precio con unos aranceles altísimos, lógicamente el producto final lo paga el consumidor. Ahora, si dice que va a llegar más barato, significa que Estados Unidos se va a convertir en un país socialista y va a subvencionar todos los productos importados para su población. Es ridículo, ¿no? O sea, pensar que tú vas a subir los aranceles, va a llegar los productos mucho más caros para los norteamericanos, tipo 2 más 2 son 4, no, todavía no cambia la matemática. Y dice que para los norteamericanos van a llegar muy baratos los productos. Entonces que van a tener una mejor calidad de vida, van a volver a ser los más grandes del mundo. Ellos dicen que están muy preocupados porque ellos a esta altura se pretendía que el mundo estuviera trabajando para ellos, produciendo para ellos. Más lo que aconteció fue lo contrario. El mundo está produciendo para sí, vendiendo para sí, con sus propios mercados. Y se quedó con la tecnología que en principio de Estados Unidos. Porque Estados Unidos manda a hacer hasta ahora, hasta los iPhones a China. Entonces ya no hay marcas USA, no hay. Entonces yo me preguntaba hoy si Trump se iba a volver socialista, iba a subvencionar como en Venezuela la comida, como hacía Chávez, hace Maduro, por ejemplo, él trae productos de afuera, carne brasilera, por ejemplo, y cuesta $10, él la vendía en 5, él subvencionaba $5 y la gente pagaba solo $5. Eso, para que entiendan el cambio. Yo creo que Trump va a hacer lo mismo, ¿no? Va a tener que hacer lo mismo, porque él promete que los consumidores van a tener un muy bajo precio. Ahora, quien se traiga el cuento ya es otra cosa. Ahora, no hay que olvidarse una cosa. Las guerras empiezan primero por rompimiento de términos comerciales. Rompemos acuerdos. Trump con esto pasó a llevar todos los acuerdos de comercio internacional, todos. En algunos países quedó como casi un castigo las nuevas tarifas. No hay que olvidar una cosa. Estados Unidos se cree la guinda de la torta. O como se dice en chileno, el hoyo del queque. Son 300 millones. De la mitad, 50% no consume porque están todos en la calle drogándose con fentanilo. Son los zombies. Entonces ya no es un pueblo que consuma completo como se consumía antiguamente, que tenía un nivel de vida fantástico. Pero ahora su capacidad de compra se redujo mucho en Estados Unidos, muchísimo. Entonces no hay un gran mercado como era antiguamente. Claro, imaginen, un país como Chile, que tenía 15 millones de habitantes, ahora son más de 20 millones. Y podía vender vino en Estados Unidos para un mercado de 300 millones.
quedaba cerca, el gasto de transporte no era tan caro, se llegaban a acuerdos comerciales, entonces se vivía efectivamente, como dice Trump, países de Latinoamérica vivían de Estados Unidos. Otros exportaban fruta, otros exportaban harina, otros naranja. En el caso de Brasil, fue uno de los mayores exportadores de naranja hacia Estados Unidos. Uno de los países que más consume naranja por los jugos, los norteamericanos. Entonces todos los países, claro, tenían un gran mercado cuando eran grandes consumidores. Ahora, el nivel de vida que tiene el norteamericano no es el de antes. No es el de antes. Está lejos de ser. Entonces, claro, él promete, justamente de eso se basa el concepto de Trump, de poder enaltecer al propio Estados Unidos y que vuelva a ser grande y que todos vuelvan a querer ir a Disney World. A nadie quiere ir a Disney World. Lo que hay allá es bastante pobreza. Y lo que está haciendo Trump es muy peligroso, no solamente para Estados Unidos, sino que para el resto del mundo, hacer una guerra comercial. Por ahí se parte. Y no perdonó ni siquiera a sus super amigos aliados europeos con las tarifas. La Führer, Ursula von der Leyen, dice que está muy decepcionada, muy, muy. Porque eran sus aliados, supuestamente. Más los negocios no hay amigos, ¿no? No hay amigos. Mientras ellos sean... Sabemos que en el caso de Europa, la situación en Europa en particular está muy, muy decadente, los precios son para la gente normal, muy costoso, muy costoso. Habla hoy día un español que era para un español promedio comprar un litro de aceite de oliva era imposible. Justamente porque toda la energía en Europa subió con toda esta crisis, con todo el bloqueo a Rusia, que abastecía de petróleo y gas a estos países europeos. Entonces, acontece que la gente se quedó sin dinero, ni para comer. Y ahora ellos quieren hacer, la poca producción que tienen, quieren exterminarla en Europa porque quieren hacer convenios ya con Mercosur directamente. Y ahora es un desespero cuando hubo muchas oportunidades, hubieron muchas conversaciones. Las últimas conversaciones fueron con Lula, ahora en el gobierno de Lula, que estaba representando el Mercosur, para llegar a un tratado justo con Europa y actuar justamente Latinoamérica como Mercosur, como bloque para Europa, y vender sus productos a precios justos. Pero eso, a precios justos, para nosotros equivale a que en Europa el campesinado se quede para siempre exterminado. Ahí, lógicamente, cuando se trató de hacer, fue los campesinos a las calles con tractores, en toda Europa, Francia, en Hungría, en toda Europa, en España. No había ningún país que no hizo protesta a los campesinos justamente porque iban a hacer el convenio en Mercosur. Entonces, si llegan a hacer un convenio con el Mercosur, primero toda la gente del campesinado se va a venir encima de ellos. El costo de vida en Europa es carísimo, justamente. Y vamos a ver ahora si Trump cede un poco ante sus viejas amistades que Europa. Más, como dice siempre el Che Guevara, el imperialismo no hay que creerle un tantito así. Y esa yo creo que es lo más importante, porque si ustedes analizan discurso uno por uno, Marco Rubio ayer fue a hablar con la OTAN, habla con la Unión Europea, impone sus directrices,
ningún problema. Entre ellos no hay problema. Ah, te subí el arancel, después te lo bajo. Punto. Como a China, te puso un arancel, después te lo subo. Ahora lo preocupante es que también es bastante idiota, por no decirlo menos, es idiota. Estados Unidos quiere poner a cualquier persona que le compre petróleo o gas a Rusia un arancel del 500%. O sea, si en el caso de India compra petróleo o gas a Rusia, sería castigada para cualquier transacción con los Estados Unidos de un arancel del 500%. Ahora, lo que hablábamos, Estados Unidos es una población consumidora de 150 millones, ya no son los 300 millones, ni la cantidad, el volumen de consumo. No estamos hablando de India, no estamos hablando de Turquía, hablemos de China, países grandes, hablemos de Brasil. Brasil tiene más de 200 millones de habitantes. Nosotros en Latinoamérica somos mucho más que los norteamericanos. Entonces pensar que lo que está haciendo Trump es algo sensato. No es primera vez en la humanidad. Podemos revisar la historia. Desde imbéciles que hicieron arder Roma, hasta Hitler, hasta todo, que se creen dueños del mundo. Se autoproclaman dueños del mundo. Y en este caso, Donald Trump se está autoproclamando presidente del mundo. Y un pequeño país. Por eso Lavrov siempre dice, Lavrov, el canciller ruso, la minoría occidental quiere imponer todas las reglas al mundo. La minoría occidental. Más claro que eso, imposible. Entonces, si nosotros vamos a ver lo que está haciendo Trump, una tremenda, pero tremenda cagada. Y él cree que va viento en popa. Claro, nosotros hicimos un podcast hace un par de horas atrás con mi esposo en portugués, justamente explicando un poco más cómo estaba la situación. Y mi esposo ponía el ejemplo y decía, Donald Trump está jugando al póker y ni siquiera mira sus cartas. No mira sus cartas. No sabe lo que tiene. Él va a jugarse el todo por el todo porque no tiene nada. No tiene nada que perder porque Estados Unidos está quebrada. Yo siempre digo, un país sin sanciones, nadie lo molesta. Nadie molesta, nadie lo bombardea, nada. Bueno, con la supuesta mejor economía del mundo. No puede pagar su deuda interna. País quebrado, fallido. Y todos tienen que seguir las directrices de un país quebrado y fallido. Porque es el gran ejemplo en Latinoamérica, en el caso nuestro. Siempre es Estados Unidos. Estados Unidos no puede pagar su propia deuda. Yo no sé quién está más quebrado, Estados Unidos o Argentina. Que lógicamente, sí, para llegar al estado que está Argentina, siguió los consejos, lógicamente, de Estados Unidos. Como si ellos fueran los genios de la economía. No pueden pagar su deuda. Si hablamos del caso de Venezuela, que no pueda pagar sus deudas, un país que está bloqueado. No puede ni siquiera vender petróleo a nadie. Está sancionado. Y también corre para Venezuela amenaza hasta de intervención militar hace unos días que hizo Marco Rubio. Si llegaba a molestar a la ExxonMobil o el Exequivo, que está en la zona de disputa entre la frontera de Brasil y donde se encuentran los mayores recursos petroleros, que lógicamente no se podían tocar porque están en disputa. Más la ExxonMobil está haciendo extracción de petróleo ahí.
Por eso Estados Unidos amenazó, si Venezuela llegaba a intervenir militarmente, ellos iban a atacar a Venezuela. Ahora, yo me he preguntado, hoy he estado todo el día preguntándome, ustedes saben de los ataques que están aconteciendo en Yemen, que Estados Unidos está atacando Yemen para defender a Israel, porque Yemen fue el país que dijo: por aquí no pasa un buque con comida ni con nada para Israel mientras no se levante el bloqueo y deje el genocidio en Gaza. Es un enemigo. Entonces Estados Unidos fue con su portaaviones, con los ingleses, y comenzó a bombardear a Yemen. Entonces yo me imagino que ya para las próximas Olimpiadas ni los ingleses ni Estados Unidos podrán participar en los Juegos Olímpicos. Porque si tú estás en conflicto y están bombardeando supuestamente, no puedes participar si estás en conflicto. En el caso de Bielorrusia no puede participar, en el caso de Rusia no puede participar. Bielorrusia que no está metida en nada, no está en ningún conflicto. Ella fue sancionada para no participar en las Olimpiadas. Entonces vamos a ver si el mundo funciona un poquito mejor y se sanciona también a Estados Unidos, ¿no? Y que no participe en las Olimpiadas. Porque es descarado las cosas que hace. Así para Rusia, lo peor de lo peor. Ni siquiera respetan a una jugadora que mientras estaba en una partida le sacaron la bandera de la mesa. No sé si alguien vio ese video. Que yo creo que la rusa reaccionó, claro, quedó estática, perdió el juego, lógicamente. En la mitad del juego alguien va y te quita tu bandera de tu mesa. Reaccionó demasiado bien. En caso nosotros los latinos que tenemos la sangre más caliente, nosotros vamos a ir a buscar la bandera. La rusa quedó impávida. No podía seguir jugando porque imagínate que alguien haga eso. Esas cosas lo han hecho a cualquier ruso, a cualquier jugador, a los gran maestros de ajedrez. Y hablando de eso un poquito, para terminar por hoy, hoy un jugador que era del Dinamo, de hockey, empató el récord del canadiense. Es lo que siempre le hablo. Esas son las cosas que entrega Rusia. Buenos deportistas, buenos científicos, buenos médicos, buenos escritores, ni que hablar de eso, ¿no? Solidaridad. Lo de hoy con Cuba, de justamente con los chinos están arreglando el sistema eléctrico de Cuba, que ha sufrido mucho porque no han podido renovar su sistema eléctrico. Es una maravilla. Los laboratorios que abrieron en Nicaragua, entre el gobierno de Nicaragua y el gobierno de Rusia. Laboratorios. Entonces es una maravilla. Por eso es tan importante, le decía, Latinoamérica con Rusia. Porque lo que ha hecho Rusia en Latinoamérica, muy poca gente lo sabe. Por ejemplo, hay el único teatro Bolshoi que hay fuera de Rusia. Está en Brasil. Y estudia toda la gente ahí, de bajos recursos. Y es subvencionado al 100%. Al 100%. De hecho, los estudiantes tienen apartamentos donde se van, porque son de todas partes de Brasil, se van con su familia completa a vivir a la villa donde está el teatro Bolshoi. Entonces las maravillas que entrega Rusia, habitualmente la gente no sabe, por eso es importante que Latinoamérica esté con Rusia, porque Rusia primero está luchando en contra del nazismo.
A todo eso en la página nuestra, en Latinoamérica con Rusia, yo acabo de subir un video de unos españoles nazistas por España, por Europa y con saludo romano, nazista. Eso es lo que está aconteciendo en Europa, no de ahora. Entonces, quien lucha en contra del nazismo, nosotros debemos estar al lado de ellos. Porque si alguien no nos detiene, después nos toca en nuestra puerta, como ya aconteció en todo nuestro continente, golpes de Estado, fascistas, matando, encarcelando, descuartizando, violando mujeres, desapariciones forzadas. Ya vivimos eso. Entonces, por eso, con nosotros que ya vivimos esa época, no queremos que nunca más se repita. Y por eso en este momento hay que apoyar mucho a Rusia, porque Rusia está luchando en contra del nazismo, en contra del fascismo. No está luchando en contra del pueblo ucraniano. Son pueblos hermanos, que eso tampoco nadie habla. Muchísimos rusas son casados con ucranianos. Y sobre todo en el pueblo fronterizo de Donbass. Eso es lo más común. Por eso son todos rusoparlantes. Entonces, entender un poco lo que se está viviendo. Yo le decía ayer en el podcast a mi esposo, hay que entender que la víctima de los ataques de Occidente, de la OTAN, de la Unión Europea y directamente de Estados Unidos, la víctima es Rusia, no es Ucrania. Ucrania es un país que se prestó para hacer una masacre en contra del pueblo de Donbass, y Rusia tuvo que intervenir 8 años después. Durante 8 años estuvo negociando que pararan de masacrar al pueblo de Donbass. Eso tampoco nadie lo habla. 8 años tuvo, en términos diplomáticos. Y hubo el Tratado de Minsk 1, el Tratado de Minsk 2, el Tratado de Turquía, ninguno se respetó. Siguieron masacrando a la gente de Donbass. Y a Rusia no le quedó otro camino. Y Rusia sabía que iba a intervenir y que justamente los enemigos, los países hostiles en contra de Rusia, los que siempre han tenido las garras encima de Rusia. Rusia está muy rica en recursos, tiene todo. Tiene diamantes, tiene petróleo, tiene gas, tiene todo. Tiene uranio, tiene titanio. Todos estos buitres de la Unión Europea, Estados Unidos, se le abren las agallas con Rusia. Como se les acabó, los expulsaron ya hasta en los últimos expulsiones de los europeos de África. Al fin han sido expulsados de sus tierras, que fueron robadas, fueron esclavizados. Ahora, actualmente, todavía quedan algunos resquicios de los europeos en África. Ahora se les acabó África. Van a ir por Rusia. Por eso es importante defender a Rusia. Porque lo que entrega Rusia no lo entrega ningún país. Usted lo que recibe de Estados Unidos son golpes de Estado y miseria, como empecé hablando de Simón Bolívar, nuestro querido Simón Bolívar. Eso recibimos de Estados Unidos. Miseria. De Rusia no.
Rusia en los tiempos de dictadura recibió tanta gente de toda Latinoamérica. Y todavía hasta el día de hoy sigue apoyando a los pueblos que están siendo pisoteados por Estados Unidos, como Cuba, como Nicaragua, como Venezuela. Sigue apoyando. Y sigue apoyando a África, dando todo el excedente de comida, de cereales, a los países gratuitamente. También nunca lo van a escuchar en la prensa. ¿Cuántas toneladas al año manda Rusia a los países más pobres de África? ¿Sabes con cuál interés? Ninguno. Humanitario. Es el mundo que está proponiendo. Un mundo humanitario, de respeto, de igualdad. Un mundo multipolar. Que el voto de Etiopía, país tan pobre, que fue el único país que no fue colonizado, gracias a unos rusos que habían casualmente allá, no fue colonizado por los europeos. Quedó en la miseria, país que no tenía recursos. Y fue invitada a los BRICS. Invitaron a países ricos, pero invitaron a Arabia Saudita, claro que sí, a India, a Brasil, pero también invitaron a Cuba, a Etiopía. Es un mundo multipolar. Y lo que decía Putin, el mismo valor del voto que tiene Rusia lo tiene Etiopía. Buenas noches y mañana espero hacerles otro video y contarles las últimas novedades. Un abrazo a todos. Como dicen los rusos, la victoria es nuestra. Es pasiva.